El principio del yin-yang no constituye simplemente una observación de los opuestos en la naturaleza, sino que revela una estructura fundamental de la realidad misma. Esta dualidad primordial no es una división arbitraria impuesta sobre lo real, sino la expresión misma del movimiento mediante el cual el uno se manifiesta en la multiplicidad. En el pensamiento taoísta, incluso antes de la emergencia del yin y el yang, existe el Tao indiferenciado, la unidad absoluta que trasciende toda dualidad. Y sin embargo, este Tao no puede manifestarse sino a través del juego de las polaridades. El yin, suave y receptivo, es la sombra que se acurruca en la luz. Es la noche que invita al reposo, el agua que fluye sin resistencia, la tierra que acoge las semillas y las nutre en silencio. El yin es una fuerza pasiva, no por debilidad, sino por la elección consciente de ceder, adaptarse y dar espacio. Simboliza la introspección, la profundidad interior, la escucha atenta del mundo invisible que nos rodea. En el cuerpo humano, es la calma tras el esfuerzo, el aliento que se serena, la quietud que permite al alma descansar. En oposición, pero a la vez en complemento, se halla el yang. El yang es activo, dinámico, creador. Es el sol que ilumina, la llama que danza, el viento que empuja y transforma. El yang es expansión, movimiento, acción. Es la energía que impulsa a las plantas a crecer hacia el cielo, a los ríos a tallar su cauce, a los seres humanos a tender puentes entre mundos. Es la fuerza que nos hace avanzar, que nos incita a explorar, crear y trascender nuestros límites. Pero he aquí la paradoja. Aunque estas dos fuerzas sean opuestas, no pueden existir la una sin la otra. El yang necesita del yin para expresarse plenamente, así como el yin requiere del yang para manifestarse. Imagine un día sin sombras o una noche sin luz. Sería una existencia desequilibrada, incompleta. En su interacción constante, en su danza fluida y armoniosa, reside la esencia verdadera de la vida. Esta comprensión nos confronta con una paradoja fundamental. ¿Cómo puede la unidad engendrar dualidad sin dejar de ser una? La respuesta taoísta yace en la naturaleza misma del yin-yang, que no es una dualidad verdadera, sino el ritmo mismo del ser, la pulsación mediante la cual la unidad se despliega sin dividirse jamás. Como las dos caras de una moneda, el yin y el yang son inseparables no por accidente, sino por esencia. Esta visión difiere profundamente de la dialéctica occidental tradicional. Mientras que Hegel ve en la contradicción el motor de una superación sintética, el taoísmo percibe en la polaridad yin-yang no una contradicción por resolver, sino una complementariedad por abrazar. No hay una síntesis final que aboliría la tensión de los opuestos, pues esta tensión misma es la vida del Tao. La metafísica del yin-yang nos invita así a repensar radicalmente nuestra concepción del ser. El ser no es una sustancia estable que precedería al cambio, sino el cambio mismo en su eterno movimiento de alternancia. Lo real no está constituido por entidades fijas que luego entran en relación, sino por relaciones que constituyen las entidades. El yin y el yang no son cosas que interactúan, sino modalidades de la interacción misma. Esta ontología relacional tiene implicaciones profundas para nuestra comprensión de la causalidad. En la visión yin-yang, no hay causa pura ni efecto puro, sino una coemergencia continua donde cada término genera y es generado por su opuesto. El efecto ya está presente en la causa, como la causa persiste en el efecto, en una circularidad que desafía la lógica lineal occidental. El símbolo del Taiji, con su punto negro en la zona blanca y su punto blanco en la zona negra, revela una verdad aún más sutil. Cada polaridad contiene no solo la posibilidad, sino la necesidad
de transformarse en su opuesto. No se trata solo de que cada extremo pueda volverse su contrario, sino de que debe hacerlo, pues esta transformación está inscrita en su misma naturaleza. La dualidad del yin y el yang no es estática. Es un flujo perpetuo, un ciclo sin fin. Como las estaciones que se suceden o las mareas que suben y bajan, el yin y el yang se transforman constantemente uno en el otro. Este movimiento es esencial para comprender la naturaleza profunda de nuestra existencia. Tomemos el ejemplo de un árbol. En invierno parece muerto, replegado sobre sí mismo, su energía concentrada en las raíces. Es el momento en que domina el yin. El árbol duerme, descansa, acumula en silencio la fuerza necesaria para la próxima estación. Cuando llega la primavera, el yang toma el relevo. Brotan las yemas, se despliegan las hojas, el árbol se alza hacia el cielo con vigor. Y sin embargo, incluso en pleno verano, cuando el yang parece triunfar, la sombra fresca bajo sus ramas recuerda la presencia discreta del yin. Esta alternancia nos enseña una lección fundamental. Nada es permanente. Todo es transformación. Todo es movimiento. Incluso en los momentos más oscuros, persiste una chispa de luz lista para renacer. Y en las épocas más luminosas, queda un vestigio de sombra que recuerda que todo retorna a su origen. Esto nos lleva a meditar sobre nuestra propia vida. También nosotros atravesamos ciclos de yin y yang. A veces, vivimos fases de retiro, contemplación y reposo. Momentos para recentrarnos y reconectar con nuestra esencia. Otras veces, nos hallamos en fases de acción, creación y expansión. Instantes en que la energía bulle en nosotros, impulsándonos a actuar y materializar sueños. El arte de vivir según los principios del Tao radica precisamente en hallar ese equilibrio, en aceptar estas fluctuaciones sin resistencia. En lugar de luchar contra las fases de yin o yang, debemos acogerlas con gratitud, sabiendo que son parte de un todo mayor. Pues en esta aceptación yace la verdadera paz interior. Es crucial entender que el yin y el yang no son enemigos, sino compañeros. Se complementan y nutren mutuamente. Al comprender esto, reconocemos que cada aspecto de la vida, difícil o fácil, alegre o doloroso, tiene su lugar en el gran tejido de la existencia. Toda sombra oculta una luz, y toda luz proyecta una sombra sutil. Esta comprensión nos lleva a una visión más profunda del tiempo. El tiempo no es una línea recta por la que avanzan los eventos, sino el ritmo mismo de la alternancia yin-yang. Cada instante contiene simultáneamente la memoria de lo anterior y la anticipación de lo siguiente, en una temporalidad cíclica que no excluye el cambio verdadero. La conciencia misma puede entenderse bajo este prisma. La dualidad sujeto-objeto, fundamental en la filosofía occidental, aparece desde la perspectiva yin-yang no como una división absoluta, sino como una polaridad dinámica. La conciencia no es una entidad separada que observa el mundo desde fuera, sino el juego mismo de esta alternancia entre observador y observado. Esta visión transforma también nuestro entendimiento de la verdad. La verdad no es una correspondencia estática entre pensamiento y realidad, sino la capacidad de moverse en armonía con el ritmo del yin-yang. La sabiduría no consiste en alcanzar una perspectiva absoluta que trascienda toda dualidad, sino en danzar con ella misma, reconociendo que es la forma que adopta lo absoluto al manifestarse. El yin-yang nos ofrece así un camino medio entre el monismo, que negaría toda diferencia, y el dualismo, que absolutizaría la separación. Es una visión que honra la multiplicidad sin perder de vista la unidad, que reconoce la diferencia sin convertirla en oposición. Esta no dualidad dinámica
quizás sea el aporte más valioso del taoísmo a la filosofía universal. Bajo esta luz, la pregunta ya no es cómo reconciliar los opuestos o superar contradicciones, sino cómo entrar en el ritmo mismo de su danza. La sabiduría taoísta sugiere que es precisamente en la aceptación de este movimiento perpetuo, en el reconocimiento de esta alternancia fundamental, donde reside la clave para armonizar con el Tao. En los orígenes del pensamiento oriental, el concepto de flow se arraiga en una comprensión profunda de la naturaleza de la existencia. El Tao, esta fuerza primordial que anima el universo, no se manifiesta como una entidad estática, sino como un flujo perpetuo, un movimiento incesante que atraviesa y anima todas las cosas. En la tradición taoísta, esta realidad fundamental se refleja en los ciclos naturales, el paso de las estaciones, el movimiento de las mareas, el crecimiento silencioso de las plantas. El estado de flow representa nuestra capacidad innata de armonizarnos con esta corriente cósmica, de volvernos uno con el movimiento natural de la vida. Esta fusión no es un estado extraordinario o sobrenatural, sino más bien un retorno a nuestra naturaleza original, aquella que existía antes de que los condicionamientos sociales y las construcciones mentales crearan barreras artificiales entre nosotros y el flujo natural de la existencia. El Wu Wei, a menudo malentendido como una simple pasividad, constituye en realidad el corazón palpitante de la concepción taoísta del flow. Este principio sutil nos invita a descubrir una cualidad de acción que trasciende la dualidad entre esfuerzo y no esfuerzo. En la tradición china, los más grandes artistas y artesanos encarnaban esta sabiduría. El pintor, por ejemplo, no tanto crea como se convierte en el canal a través del cual la creación se manifiesta. Antes incluso de tocar el papel con su pincel, entra en un estado de receptividad profunda, dejando que su respiración se armonice con el ritmo silencioso del universo. Cuando pinta, cada pincelada emerge de una fuente más profunda que su voluntad personal. Ya no es el ego quien pinta, sino el Tao mismo que se expresa a través de él. Esta cualidad de acción, donde el individuo se convierte en un instrumento perfectamente afinado con las fuerzas de la vida, ilustra la esencia misma del flow taoísta. La tradición nos enseña que este estado de gracia sobreviene precisamente cuando abandonamos nuestra necesidad compulsiva de controlar, forzar, manipular la experiencia. Los maestros taoístas observaban cómo la naturaleza realiza sus maravillas sin esfuerzo aparente. Los ríos excavan los valles no por la fuerza, sino por la constancia de su flow. Los árboles crecen hacia el cielo sin tensión ni precipitación. Las nubes se forman y se disuelven en una danza cósmica perfectamente orquestada. Esta sabiduría nos invita a reconocer que nuestra verdadera fuerza no reside en nuestra capacidad de imponer nuestra voluntad al mundo, sino en nuestra habilidad para alinearnos con las fuerzas naturales ya en movimiento. El practicante del flow se vuelve como el navegante experto que sabe leer los vientos y las corrientes, utilizando su poder en lugar de luchar contra ellos. En las artes marciales internas, esta filosofía encuentra una expresión particularmente elocuente. El Tai Chi, por ejemplo, nos enseña que el verdadero poder emerge de la relajación más que de la tensión. El maestro no combate a su adversario. Se vuelve como el agua que cede ante la fuerza mientras la reorienta naturalmente. Sus movimientos emergen de un estado de conciencia expandida, donde la distinción entre uno mismo y el otro, entre el interior y el exterior, se disuelve progresivamente. Cada gesto se convierte en una expresión espontánea de la inteligencia del cuerpo, libre de las interferencias de la mente calculadora. Esta cualidad de presencia
donde la acción correcta emerge naturalmente del momento presente, representa la culminación de años de práctica paciente, no para adquirir nuevas competencias, sino para desaprender los hábitos que nos separan de nuestra naturaleza auténtica. La sabiduría taoísta nos ofrece una comprensión particularmente sutil del equilibrio dinámico entre el yin y el yang en la experiencia del flow. No se trata simplemente de encontrar un punto medio estático entre dos extremos, sino de bailar con estas polaridades en un movimiento continuo. Así como la respiración alterna naturalmente entre inspiración y expiración, el flow auténtico integra momentos de intensidad y relajación, de expresión y receptividad. El músico en estado de flow no busca mantener una concentración forzada. Se convierte en el testigo maravillado de la música que se toca a través de él, alternando naturalmente entre momentos de gran virtuosismo técnico y espacios de silencio contemplativo. Los textos clásicos taoístas están llenos de enseñanzas profundas sobre esta sabiduría del flow. El Zhuangzi nos habla del carnicero Ding, quien después de años de práctica ya no ve al buey como un obstáculo a cortar, sino como un espacio de danza donde su cuchillo encuentra naturalmente su camino. Esta historia nos enseña que el verdadero flow no es tanto una técnica a dominar como una manera de ser a redescubrir. El nadador experimentado del que habla el Tao Te Ching no lucha contra los remolinos. Aprende a percibir su movimiento interior y a bailar con ellos. Estas metáforas nos invitan a comprender que cada situación, incluso aparentemente adversa, contiene en sí misma los gérmenes de su propia resolución si sabemos acordarnos a su movimiento intrínseco. El camino hacia el flow representa una paradoja fascinante que los maestros taoístas han explorado en profundidad. Cuanto más buscamos directamente alcanzar este estado, más se nos escapa, como una mariposa que vuela en cuanto intentamos atraparla. Es precisamente nuestro deseo de controlar la experiencia lo que crea una separación artificial entre nosotros y el flujo natural de la vida. La práctica taoísta nos invita entonces a una forma sutil de no práctica, donde la atención se dirige no hacia un objetivo a alcanzar, sino hacia los obstáculos que nos impiden reconocer lo que ya está ahí. Se trata de un proceso de desaprendizaje más que de adquisición, de simplificación más que de acumulación. Esta sabiduría encuentra una resonancia particular en nuestra época, caracterizada por la complejidad y la aceleración constante. El paradigma moderno del rendimiento, con su énfasis en el control, la optimización y la medición cuantitativa, crea a menudo condiciones que nos alejan de nuestra capacidad natural de entrar en flow. La filosofía taoísta nos recuerda que otro camino es posible. Nos invita a redescubrir una eficacia que no nace de la fuerza, sino del alineamiento, una creatividad que no brota del esfuerzo, sino de la receptividad, un poder que no viene de la dominación, sino de la armonía. El arte del flow taoísta nos enseña también una sabiduría ecológica profunda. Nos muestra que nuestro verdadero florecimiento no puede realizarse en oposición a las fuerzas naturales, sino en armonía con ellas. Al igual que el agua que se adapta perfectamente a cada recipiente sin perder su esencia, el practicante del flow aprende a bailar con las circunstancias cambiantes de la existencia mientras permanece anclado en su naturaleza profunda. Esta capacidad de adaptación fluida, que no sacrifica la autenticidad por la flexibilidad, representa quizás una de las sabidurías más preciosas que el taoísmo puede ofrecer a nuestro mundo en rápida transformación. En la tradición taoísta, el arte del flow se revela como una práctica sutil que trasciende la simple técnica para convertirse en un verdadero camino de transformación. Como un jardinero que aprende a percibir los ritmos invisibles del crecimiento, el practicante del flow cultiva una sensibilidad refinada hacia los movimientos naturales de la vida.
Esta práctica comienza con una escucha profunda, no solo de los fenómenos externos, sino también de las corrientes sutiles que animan nuestro ser interior. Como el agua que encuentra naturalmente su camino en los meandros de un valle, nuestra naturaleza profunda ya conoce el camino de la armonía. El arte consiste menos en adquirir nuevas competencias que en disolver los obstáculos que nos separan de esta sabiduría innata. La primera dimensión de este arte reside en el cultivo del silencio interior. Los maestros taoístas enseñan que el flow emerge naturalmente cuando la mente recupera su cualidad original de tranquilidad. Este silencio no es la ausencia de pensamientos, sino más bien un estado de presencia despierta, donde los pensamientos pasan como nubes en un cielo inmenso, sin perturbar la claridad fundamental de la consciencia. Esta práctica requiere una paciencia infinita, pues no puede ser forzada. Como decía un antiguo maestro, no se puede hacer crecer una planta tirando de sus hojas, pero se pueden crear las condiciones favorables para su crecimiento natural. De igual manera, cultivamos el terreno fértil del flow, aprendiendo a relajarnos profundamente en el corazón mismo de la acción. La respiración juega un papel central en este arte sutil. Los taoístas han desarrollado prácticas sofisticadas de respiración que sirven de puente entre el cuerpo y la mente, entre lo visible y lo invisible. La respiración natural, libre y profunda, se convierte en un hilo de Ariadna que nos guía hacia el estado de flow. Cuando respiramos conscientemente, comenzamos a percibir cómo cada inspiración es una danza con el universo, cada expiración una oportunidad de soltar. Esta práctica nos enseña que el flow no es un estado fijo que mantener, sino un movimiento rítmico, una alternancia natural entre recepción y expresión, entre yin y yang. El arte del flow se manifiesta también en nuestra relación con el cuerpo. Los taoístas consideran el cuerpo no como un instrumento a dominar, sino como un campo de consciencia a explorar. A través de prácticas como el Qigong y el Tai Chi, aprendemos a percibir las corrientes sutiles de energía que circulan en nosotros. El cuerpo se convierte entonces en un instrumento musical perfectamente afinado, capaz de resonar con las vibraciones más finas de la existencia. Esta consciencia corporal refinada nos permite reconocer instantáneamente las tensiones y los bloqueos que obstaculizan el flow natural, y disolverlos no por la fuerza, sino por una atención benevolente. En la dimensión relacional, el arte del flow se revela como una danza sutil con las circunstancias de la vida. Los maestros taoístas enseñan que cada situación, incluso aparentemente adversa, contiene en sí misma la clave de su propia resolución. Como el junco que se dobla bajo el viento, pero no se rompe, el practicante del flow desarrolla una flexibilidad interior que le permite bailar con los desafíos en lugar de combatirlos. Esta práctica requiere una calidad particular de atención, capaz de percibir las oportunidades ocultas en cada dificultad, las aperturas invisibles en cada obstáculo. El arte del flow encuentra una expresión particularmente pura en las artes tradicionales chinas. La caligrafía, por ejemplo, se convierte en una práctica meditativa donde cada trazo del pincel emerge de un estado de presencia unificada. El pintor desaparece en el acto de pintar, el bailarín en la danza, el músico en la música. Esta disolución de la dualidad entre el artista y su arte revela la esencia misma del flow, un estado donde la acción emerge espontáneamente de la presencia, sin la interferencia de un yo que hace o que controla. La práctica del flow en la vida cotidiana constituye quizás el mayor desafío y la mayor oportunidad. Los taoístas enseñan que cada actividad, por humilde que sea, puede convertirse en una puerta hacia este estado de gracia. Lavar los platos, caminar por la calle,
escuchar a un amigo. Cada momento contiene la posibilidad de una presencia total, de una acción que emerge naturalmente de la clara percepción de lo que es. Esta práctica transforma progresivamente nuestra relación con el tiempo. En lugar de correr tras el futuro o aferrarnos al pasado, aprendemos a bailar con el presente en su despliegue perpetuo. El arte del flow culmina en una comprensión profunda de nuestra verdadera naturaleza. Los maestros taoístas enseñan que bajo nuestras identificaciones superficiales, ya somos ese flow que buscamos. Como la ola que se descubre océano, nuestra práctica nos lleva al reconocimiento de nuestra identidad fundamental con el Tao mismo. Esta realización no marca el final, sino más bien el comienzo de una nueva dimensión de la práctica, donde cada momento se convierte en una celebración de esta danza cósmica de la que somos inseparablemente parte. En la tradición taoísta, este arte se profundiza sin fin, como un pozo sin fondo que revela profundidades siempre nuevas. Cada nivel de comprensión abre hacia sutilezas más finas, armonías más profundas. El practicante avanzado descubre que el verdadero arte del flow consiste en permanecer eternamente principiante, manteniendo viva esa cualidad de asombro y apertura que caracteriza la mente del novicio. Pues como sugiere la sabiduría taoísta, es precisamente cuando pensamos haber dominado este arte que se nos escapa, mientras que se revela naturalmente a aquellos que mantienen un corazón humilde y abierto. En el silencioso dojo del amanecer, dos practicantes se enfrentan. El primero moviliza toda su fuerza. Sus músculos tensos delatan el esfuerzo y la voluntad. El segundo parece apenas moverse. Su cuerpo relajado sigue cada movimiento de su adversario. Sin embargo, es él quien domina el intercambio. Pero para realmente entender lo que está sucediendo aquí, necesitamos mirar más de cerca. El primer practicante encarna lo que los maestros taoístas llaman el espíritu ordinario, aquel que cree que la fuerza proviene del esfuerzo, que el dominio nace de la voluntad. Sus movimientos son precisos, calculados, pero cada uno de ellos consume su energía. Piensa la pelea, anticipa, planifica. Su mente es como la de un general que intenta controlar a cada soldado en el campo de batalla. Una tarea imposible que lo lleva inevitablemente al agotamiento. Cuanto más intenta dominar el intercambio, más pierde en adaptabilidad y espontaneidad. Su fuerza se convierte en su debilidad. El segundo practicante, por su parte, parece bailar con lo invisible. Sus movimientos nacen de los movimientos del otro, como si su cuerpo supiera antes de que su mente lo piense. No se opone a la fuerza adversaria, la acompaña, la reorienta, la transforma. Es la manifestación viviente del Wu Wei, una acción que parece no ser una, un dominio que se expresa en el abandono del control. Cuando su adversario empuja, no resiste, ya no está allí. Cuando el otro tira, no lucha. Acompaña el movimiento hasta que la fuerza adversaria se disuelve por sí misma. Esta escena aparentemente simple nos revela la esencia misma del Wu Wei, este concepto fundamental del taoísmo que Lao Tse definió como la acción de la no acción. Para captar la profundidad de este concepto, observemos el agua de un arroyo descendiendo la montaña. No lucha contra las rocas, las rodea. No busca su camino, lo encuentra. No impone su voluntad al terreno, se adapta a sus formas. Como decía Lao Tse, nada en el universo es más suave y más débil que el agua, pero para disolver lo duro e inflexible, nada lo supera. El practicante avanzado encarna esta misma sabiduría. Su arte marcial ya no es una lucha, sino una danza, con las fuerzas que lo rodean.
Este enfoque contrasta profundamente con los valores de nuestra sociedad moderna, que privilegia el control, la planificación y el dominio absoluto. Un maestro de artes marciales me contó una vez la historia de un joven jardinero que quería cultivar el cerezo más hermoso de la región. Cada día controlaba meticulosamente el riego, podaba con precisión cada rama, añadía la cantidad exacta de fertilizante recomendada. Al lado, un anciano jardinero dejaba que su cerezo creciera más libremente, observando sus necesidades e interviniendo con delicadeza cuando parecía necesario. Con el paso de los años, el joven jardinero vio su árbol volverse perfectamente simétrico pero frágil, mientras que el del anciano jardinero, aunque imperfecto en su forma, desarrolló una robustez y una belleza natural incomparables. Esta parábola del cerezo encuentra su eco en el aprendizaje de las artes marciales. Al principio, el alumno debe ciertamente aprender las técnicas, entender la mecánica de los movimientos, memorizar las secuencias. Pero esta fase es solo un paso, como los tutores que sostienen temporalmente un joven árbol. El verdadero arte comienza cuando el practicante aprende a desaprender, cuando deja que las técnicas se desvanezcan para dar paso a la expresión natural del movimiento. En el dosho, este aprendizaje sigue un camino paradójico. Cuanto más el practicante domina las técnicas, más entiende que debe trascenderlas. Es como un bailarín que, después de aprender todos los pasos, debe olvidarlos para realmente bailar. El maestro de artes marciales ya no piensa en términos de técnicas o estrategias. Su cuerpo responde naturalmente, como el agua que encuentra su camino sin pensar. Sus movimientos ya no son calculados, sino que emergen espontáneamente de la situación. El sabio no tiene un objetivo invariable, adopta el objetivo de los demás. Nos enseña el Tao Te Ching. En el tatami, esta sabiduría cobra vida. El practicante avanzado no busca imponer su ritmo o su técnica. Se convierte en un espejo que refleja y transforma los movimientos de su compañero. Su fuerza no proviene de lo que impone, sino de su capacidad para adaptarse, para abrazar el movimiento sin romperlo, para guiarlo sin forzarlo. Esta práctica marcial nos revela una verdad más profunda. El Wu Wei no es una técnica para dominar, sino una comprensión para encarnar. Es la realización de que no somos entidades separadas luchando contra el mundo, sino expresiones del propio movimiento de la vida. Como el practicante que finalmente se une con su arte, descubrimos que nuestra mayor fuerza reside en nuestra capacidad para fundirnos con el flujo natural de las cosas. Así, el Wu Wei nos invita a descubrir otra manera de ser en el mundo, ya no en la lucha y el control, sino en la armonía y la adaptación, ya no en la afirmación forzada de nuestra voluntad, sino en el descubrimiento de nuestra naturaleza profunda que, como el agua, sabe naturalmente encontrar su camino. En el silencio del dojo como en el tumulto de la vida cotidiana, esta sabiduría milenaria nos recuerda que la verdadera maestría no consiste en dominar el mundo, sino en bailar con él. Este baile con el mundo nos invita a sumergirnos más profundamente en la sabiduría del Wu Wei, tal como la transmitieron los maestros taoístas. Para ellos, el Wu Wei no era simplemente una técnica o una filosofía, sino la clave misma de la armonía con el Tao, ese principio fundamental que sustenta toda existencia. Imaginemos por un instante un bambú en el viento. Cuando se levanta la tormenta, el roble resiste con todas sus fuerzas, movilizando cada fibra de su ser para mantenerse de pie. El bambú, en cambio, se dobla, baila con la ráfaga, deja que el viento pase a través de él. Cuando la tormenta se aleja, el roble está agotado, a veces roto, mientras que el bambú se endereza intacto. Esta imagen, querida por los taoístas, revela la esencia del Wu Wei.
no pasividad o debilidad, sino flexibilidad consciente, adaptación inteligente. Los antiguos taoístas observaban este principio en todas partes de la naturaleza. La semilla no fuerza su crecimiento. Espera el momento propicio y luego despliega naturalmente su naturaleza intrínseca. Las nubes no luchan contra el viento. Se dejan llevar, cambiando de forma sin perder su esencia. Incluso los astros, decían, siguen su órbita sin esfuerzo aparente, en una danza cósmica perfectamente orquestada. Esta observación de la naturaleza los llevaba a una comprensión profunda. El Wu Wei no es un estado a alcanzar, sino nuestra naturaleza originaria a redescubrir. Antes de que nuestra mente se vea cargada de conceptos, juicios y deseos de control, no actuábamos naturalmente en armonía con el mundo. El niño que aprende a caminar no teorizaba sobre el equilibrio. Cae, se levanta, se adapta, hasta que caminar se vuelve tan natural como respirar. El Tao Te Ching nos dice, el Tao no hace nada, y sin embargo todo está hecho. Esta frase enigmática encuentra su ilustración en los ciclos naturales. Las estaciones se suceden sin esfuerzo. Las mareas suben y bajan sin voluntad. Los planetas giran sin motor. Este no actuar cósmico no es una ausencia de acción, sino una acción que emerge espontáneamente de la naturaleza de las cosas, sin fricción, sin forzar. En la tradición taoísta, esta comprensión iba acompañada de una práctica sutil, la desacumulación. En lugar de añadir siempre más conocimientos, técnicas o control, se trataba de aprender a deshacerse de las capas de condicionamiento que nos alejan de nuestra naturaleza originaria. Como un bloque de mármol que ya contiene la estatua, no se trata de añadir, sino de quitar lo superfluo. Este enfoque se reflejaba incluso en su concepción del gobierno ideal. El mejor soberano, decían, es aquel cuyo pueblo dice, lo hemos logrado por nosotros mismos. No por ausencia de liderazgo, sino porque su acción es tan sutil, tan acordada con el movimiento natural de las cosas, que parece no existir. Es la paradoja del Wu Wei. Cuanto más perfecta es la acción, menos perceptible es. Los maestros taoístas a menudo comparaban la vida con un río. Nuestra tendencia moderna es querer controlar su curso, construir represas, redibujar su cauce. El Wu Wei nos invita a otro enfoque. Entender el movimiento natural del agua, trabajar con él en lugar de contra él, dejar que el río nos enseñe su sabiduría milenaria. Porque el río, en su no acción, logra más en un día de lo que podríamos realizar en años de lucha. Esta sabiduría encuentra un eco particular en nuestra época turbulenta, donde la humanidad, en su búsqueda frenética de control y progreso, parece haber perdido el contacto con el ritmo natural del mundo. El Wu Wei nos recuerda que existe otro camino, el de la acción que emerge de la comprensión profunda, de la armonía que nace no de la dominación, sino de la escucha, de la eficiencia que surge no de la fuerza, sino de la alineación con la naturaleza de las cosas. Como el practicante de artes marciales que encuentra la verdadera potencia en el dejar irse, como el bambú que halla su fuerza en su flexibilidad, como el río que encuentra su camino en el abandono al movimiento natural, estamos invitados a redescubrir esta sabiduría ancestral que quizás contiene la clave de nuestra armonía futura con el mundo.